Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube de nuevo. Mi nombre es Laura Bazán Martín y en este caso os voy a hablar acerca del malestar humano. Vamos a explorar cuáles son los motivos por los cuales podemos llegar a sentir de una manera intensa y frecuente algunas emociones que nos generan malestar. A lo largo de la historia, psicólogos, psiquiatras, hemos estudiado mucho y nos ha preocupado el entender qué es lo que les pasa a las personas para que caigan, para que tengan ansiedad, depresión, o innumerables trastornos y problemas que les genera infelicidad. En este caso me voy a focalizar en una de las teorías eh, que nos va a hablar acerca de los conflictos intrapsíquicos, qué es lo que pasa dentro de nuestra mente para que tengamos estas emociones. Pues bien, como siempre, me voy a hacer valer de unas diapositivas. Ya sabes que puedes perfectamente escucharlo si no puedes verlo en el coche, donde te sea más cómodo. Pero bueno, para mí me resulta bastante más fácil comunicar siempre a través de la imagen. Bien, pues aquí tenemos las diapositivas. A este curso lo he llamado los ejes de la salud mental. Bien, y ahora veréis por qué lo llamo así y por qué esta imagen de estas piedras colocadas que, de tal manera que en el momento en el que quitas una de esas piedras, pues obviamente la balanza se va a torcer y se va a caer toda la estructura. Bien, pues lo primero que os voy a contar es qué son los conflictos. Después hablaremos acerca de los conflictos intrapsíquicos y de los ejes de lo que llamamos los conflictos básicos que se establece desde la OPD, ahora os hablaré. Es un sistema de evaluación, que ahora os cuento de qué va, y estos ejes serían la individuación, dependencia, autosuficiencia, deseo de ser protegido y cuidado, control, sumisión, conflicto de autovaloración, conflicto de culpa, el conflicto edípico y el conflicto de identidad. Pues bien, lo primero de todo, ¿qué es un conflicto intrapsíquico? Porque sabemos que también tenemos conflictos relacionales, conflictos interpersonales. Tenemos intrapersonales e interpersonales. De los conflictos interpersonales os he hablado en el tema de la comunicación cuando hablábamos acerca de la asertividad, etcétera. Y ahora de lo que vamos a hablar es de qué sucede dentro de nosotros que nos genera cierto desequilibrio. Pues bien, de lo que hablamos aquí es que un conflicto intrapsíquico aparece cuando una persona tiene dos exigencias contradictorias. Por ejemplo, cuando se desea algo, pero un valor moral no acepta ese deseo. Por ejemplo, quiero ser independiente e irme de casa, sin embargo, siento que mi madre no quiere y que puede quedarse bastante triste si yo me voy. Otro conflicto podría ser no quiero comer animales, pero me encanta la carne, por lo tanto estoy comiendo y cada vez que no como, me siento mal, me siento culpable por ello. Otro conflicto pudiera ser, quiero dejar el trabajo, sin embargo, necesito eh, continuar con mi carrera profesional y son muchos años los que llevo con ello y ahora dejarlo sería bueno, lo puedo vivir como una aberración, ¿no? A todo lo que he venido haciendo o incluso qué van a pensar las personas sobre mí. Quiero dejar una relación, pero no me atrevo por algún motivo. Todo esto son conflictos que nos surgen dentro de nosotros, ¿no? Y si no los resolvemos, pues nos va a generar bastante malestar. Bowley, que os he hablado de él anteriormente, sabéis que es la persona que empezó a hablar acerca de la teoría del apego, y él nos define, además, en 1956, fijaros ya desde cuándo llevaba hablando de este tema, nos define un conflicto como un estado normal de las cosas en todos nosotros. Él lo normaliza porque en realidad es habitual que todos sintamos a veces como dos fuerzas opuestas, pero que a la vez lo identificamos como dos necesidades propias. Entonces dice que tenemos un conflicto casi continuo entre impulsos contradictorios y lo que caracteriza al individuo sano es su capacidad para regular satisfactoriamente sus conflictos. Bien, ¿cuáles son los ejes conflictuales, los conflictos básicos?
Bueno, pues lo que os voy a contar ahora está sacado del el OPD versión 2, que es un sistema de evaluación dimensional. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos como en psicología y psiquiatría, dos tipos distintos de evaluar a las personas, de evaluar la psique de la persona. En el DSM, que ya van por el número 5, lo que establecen es que los trastornos se dividen en categorías. Entonces, si no cumples con una serie de criterios, no te meten dentro de una categoría y a lo mejor cumples con todo, pero si te falta uno de ellos, ya no estás considerado como, por ejemplo, una depresión mayor, un trastorno alimentario, etc. El problema que tienen los diagnósticos categoriales es que categorizamos, como bien dicen, a las personas, los metemos en cajas, de manera que la persona queda con una etiqueta. Bajo mi punto de vista, esto puede llegar a ser un poco peligroso, porque hay muchos tipos de depresiones, muchos tipos de ansiedades, muchos tipos de trastornos alimentarios y las personas somos únicas. El diagnóstico categorial se utiliza mucho para comunicarnos entre los profesionales de la salud mental y muchas veces también, bueno, básicamente siempre se utiliza para, de alguna manera, justificar ante las aseguradoras los tipos de intervenciones que van a venir después, que cuestan dinero. Entonces, es una manera, al igual que existe la diabetes, y está justificado para cualquier persona que tenga una diabetes tipo 1, el uso de insulina y el Estado va a pagar por ello, con el tema de la psiquiatría nos surgía un problema y es que no había, tenían que elaborar un diagnóstico para poder justificar las intervenciones y la medicación que se establecía. Entonces, es verdad que tiene su valor dentro de la profesión, sin embargo, yo a la hora de trabajar desde la psicología no me resulta útil hacerlo. Y además, muchas veces parece ya como que la persona le has colocado una etiqueta de la que no le cuesta desprenderse, ¿no? Si le dices, tienes un trastorno de la personalidad, ya parece que no se puede desprender de eso, ¿no? A mí no me gusta trabajar con pacientes con el diagnóstico categorial, aunque sí que es cierto que entre compañeros en algún momento, para entendernos, podemos utilizarlo, porque sabemos que aunque tenga el paciente recoja todos esos síntomas, en el fondo es único y es un individuo. Entonces, frente a los diagnósticos categoriales aparecieron los diagnósticos dimensionales, en los que se evalúan distintas dimensiones de la persona y dentro de esto se da un diagnóstico mucho más individualizado y, a mi parecer, mucho más útil, porque nos ayuda a focalizarnos en la parte que realmente no está funcionando bien. ¿Bien? Entonces, esto sería un tipo de diagnóstico dimensional. Existen otros también, ¿eh? Entonces, desde la OPD2 se presentan 7 ejes, 7 conflictos que presentan un polo activo y otro pasivo. Digamos que en el extremo de uno de los ejes hay una parte muy, muy, muy activa y en el otro extremo estaría la parte extremadamente pasiva. El objetivo es poderse mover de forma adaptativa a lo largo de los ejes sin excesiva angustia ni evitación. Saber estar en las dos partes de ese eje, ¿vale? Ahora os lo explicaré cuando hablemos de los ejes, lo vais a entender mejor. Bien, el primero de los ejes nos habla de que el polo activo extremo sería la individuación forzada y en el otro polo estaría la dependencia. Lo que se ve comprometido sería la intimidad. Pues bien, en este eje, la persona que tiene problemas, lo que le ocurre es que o está totalmente individualizado, pero cuando se siente dependiente en alguna situación lo lleva muy mal y puede llegar incluso a evitar situaciones de dependencia o tener muchísima angustia cuando se encuentra en esa situación. O al contrario, una persona que sí se sabe mover, está habitualmente en el polo de la dependencia, cuando se ve que tiene que estar individualizado, en ese caso lo pasa muy mal, tiene también mucha angustia. Lo ideal sería, obviamente, sabernos mover a lo largo del eje dependiendo de las situaciones que nos vayan apareciendo en nuestra vida. Entonces, habrá casos en los que tenga cierta dependencia y no pasa nada porque es que tengo que estar ahí, y habrá otros casos en los que realmente tenga que presentar cierta individuación, aunque en la mayoría de los casos estaré un poco en un punto intermedio.
Las personas que están en el polo de la individuación y que no se mueven a lo largo del eje presentan una resistencia a ser ayudados, a la intimidad emocional y tienen miedo a la fusión con otros. Como os comentaba aquí, que lo he escrito y no os lo he dicho, la emoción que suele predominar en estos casos es la angustia. Las personas que sienten que siempre tienen que estar desde el lado de la individuación forzosa, sienten que están, tienen a veces sentimientos de soledad, ya que están siempre para ellos preservar esa individuación les va a costar ese efecto secundario, ¿no? Aislamiento y dificultad para formar relaciones significativas. Las personas, sin embargo, que se encuentran del lado de la dependencia, lo que van a experimentar es una dependencia emocional de otras personas, puede ser la pareja, puede ser sus padres, puede ser amistades, siempre se van a buscar una persona a la que agarrarse, ¿no? Van a buscar constantemente una necesidad, o sea, tienen una necesidad de aprobación y la van a buscar, por ejemplo, en el trabajo. Van a preguntar muchas veces antes de hacer algo, o van a tener además miedo a la pérdida y abandono. Entonces harán de todo para no ser abandonados. Bien, si habéis visto el vídeo de la teoría del apego, esto lo vais a identificar también con el tema del apego inseguro, ansioso, ¿vale? La excesiva dependencia puede llevar a la pérdida de autonomía, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones si no tienen la validación de otros. Claro, imaginaros, si siempre estoy dependiendo de otros, parece que mi identidad, ya veréis que hay otro eje en el que voy a hablar de esto. Obviamente estos ejes están relacionados los unos con los otros, ¿no? Pero su autoestima va a ser más bajo porque no se sienten además tan eficaces como pueda sentirse otra persona. Pero siempre sin moverte, a ver que yo puedo tomar mis decisiones sin tomar nunca en cuenta a nadie. ¿No? Hay que saber estar en ese eje para poder tener una salud mental de calidad. El segundo eje nos habla acerca de la autosuficiencia en el polo activo o el deseo de protección y cuidado. Lo que se va a ver comprometido es la autonomía y las emociones predominantes son el miedo y la tristeza. Se parece, veréis, como os comentaba, como todo está relacionado, a veces es difícil, precisamente por esto es un diagnóstico dimensional y no categorial, ¿vale? Establecer esos límites precisos y estáticos entre eje y eje. Las personas autosuficientes, ¿no? Lo que les ha ocurrido posiblemente en el pasado es que no se hayan visto comprendidos, por lo que ahora no necesito nada a la gente, no me entienden, entonces no voy a hablar con nadie de lo que a mí me ocurre ni de los problemas que me suelen surgir porque nadie me va a apoyar. Han podido tener experiencias en el pasado de que les han exigido mucho ser autosuficientes, entonces quieren preservar esto porque ha podido generar incluso cierta vergüenza, ¿no? Cuando he pedido ayuda y no me la han dado. Esto ocurre, este eje se ve afectado a veces en las familias, ¿no? Voy a volver a la diapositiva anterior. El tema de la diferenciación familiar se va a ver tanto en este eje, bien, como en este eje. Bowen, que era un psicólogo, nos hablaba acerca de este concepto y lo que comentaba es que con la edad el niño y más tarde el adulto va a tener que irse diferenciando progresivamente de la familia, de manera que lo ideal es llegar a ser un individuo en grupo. ¿Bien? ¿Cómo se logra ser un individuo en grupo? Pues cuando yo me siento aceptado, sea como sea, en un grupo, independientemente de cómo yo sea, voy a lograr moverme bien en estos dos ejes. Pero sin embargo, si yo siento una presión a tener que ser como el resto del grupo constantemente, porque si no voy a ser abandonado o rechazado, en ese caso lo que voy a hacer es que posiblemente me fusione con mi familia o con el grupo con el que esté. También ocurre a veces en entornos laborales que no me dejan ser genuino, tal y como soy, y pudiera aportar un montón de cosas, pero como veo que no funciona, lo que hago es que me meto en ese grupo y me comporto como el resto, ¿no? Entonces, la individuación, lo que hablaba Bowen, de ese proceso, empieza desde el momento del parto, en el que primero formo parte de mi madre, después ya estoy fuera. El siguiente paso de la individuación sería
el dejar la lactancia materna, ya no dependo de mi madre para comer. Y así seguimos avanzando. El momento en el que el niño va al colegio, el momento en el que se llega a la adolescencia y quiere tener amigos nuevos, decide que estudiar y a lo mejor no es lo que los padres se esperan, se va forjando una personalidad con las nuevas personas que va conociendo y puede ser que a los padres no les guste, pues desde cómo viste, a lo que elige para estudiar, como os comentaba, o desde una manera de pensar. Entonces, eso no estaría, los padres no estaríamos favoreciendo esa individuación. También el promover que nuestros hijos se puedan ir de casa sin sentir que tienen que quedarse forzosamente, porque si no, la madre, el padre se puedan sentir mal. Bien, pues aquí en este retomo de nuevo este eje que es autosuficiencia, deseo de protección y cuidado. Bien, pues como os comentaba, las personas que tienen esa tendencia a no moverse y quedarse en el polo de autosuficiencia rechazan ayuda, valoran excesivamente la autonomía, evitan mostrar vulnerabilidad, a veces se aíslan, pues como en el otro eje, y tienen dificultades para pedir ayuda cuando es necesario. Hay problemas en las relaciones, ya que tienen falta de reciprocidad emocional y tienen estrés por intentar manejar absolutamente todo con ayuda. Además, las personas autosuficientes podrían ser personas, que ya os hablaré de otro eje, pero que también tiene que ver con pueden tener también, además, problemas en el otro eje, que os comentaré después, que es el dar, el constantemente dar, pero no querer recibir. ¿Bien? En el otro polo nos encontramos el deseo de protección y cuidado, en el que buscan activamente el apoyo emocional y físico, tienen comportamientos de búsqueda de atención y dependencia y miedo a la autoeficacia y a la soledad. Como veis, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Cuando iniciamos un trabajo al principio necesitamos tener cierto cuidado y cierta protección porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y a medida que vamos desempeñando ese trabajo, nos vamos volviendo más autosuficientes. Una persona que no tenga problemas en este eje se sabrá mover dependiendo del momento en el que esté. Sin embargo, si yo no quiero pedir ningún tipo de ayuda, es muy posible que meta la pata en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos otro de los ejemplos de por qué necesitamos movernos bien en los ejes. El tercer eje nos habla acerca del control o la sumisión. Lo que se ve comprometido sería la capacidad de regulación. Y aquí la emoción que habitualmente aparece sería la rabia, ¿no? Las personas que tienen una tendencia a permanecer en la parte del control, lo que hacen es estar constantemente esforzándose por mantener el control sobre el entorno y sobre los demás. Tienen una resistencia amplia a aceptar críticas e instrucciones de otras personas. Pueden mostrar un comportamiento autoritario y poca tolerancia a la incertidumbre. Tienen conflictos interpersonales y resistencia a los demás y dificultad para delegar tareas y confiar en otros. Entonces, imaginaros cómo esa rabia puede surgir muchas veces, porque la rabia es una emoción, el enfado, que nos surge cuando hay una frustración por medio, cuando no hay un obstáculo que me impide alcanzar el objetivo que quiero. Estas personas, claro, el mundo no es totalmente controlable, ¿no? Por lo tanto, me voy a enfadar constantemente cuando haya un obstáculo, ya sea una persona que haya hecho algo mal y no me deja avanzar, ya sea enfadarme conmigo mismo porque me ocurre algo que es normal y que me impide llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Por otra parte, tenemos la sumisión, que sería todo lo contrario. Yo no controlo nada, yo busco, yo sin embargo lo que hago es que siento que tengo la obligación para cumplir con las expectativas y demandas ajenas a costa de los propios deseos. Como vemos aquí, nos encontramos con una figura pasiva. Cuando hablamos de asertividad, acordaos que teníamos las personas que eran más agresivas y las personas que eran más pasivas y que lo ideal era encontrarnos en la parte asertiva. Que ojo, la asertividad también es saberte mover a lo largo de ese eje. Bien, porque también, claro, yo empiezo siempre desde la asertividad a relacionarme de una manera muy respetuosa. Si alguien me pega, yo no le puedo, tendré que parar eso de alguna manera, ¿no? Bien, el entorno se vuelve en contra cuando esa persona deja de ser sumisa. Las personas sumisas suelen rodearse, atraen mucho a las personas que están del otro polo, de la parte del control. Entonces, como ellos se sienten de alguna manera
a gusto, ahí se sienten en su zona de confort. Esto se puede ver mucho en algunas parejas, en terapia de pareja. Una persona es muy sumisa y la otra tiene el control de la relación. ¿Qué ocurre? Que la persona que es sumisa se siente a salvo porque la otra persona está llevando el control, pero a la vez siente ira porque no puede tomar decisiones, no puede cumplir sus propias expectativas porque está constantemente cumpliendo las de los demás o la de su pareja en este ejemplo que os estoy comentando, ¿no? Evitan conflictos interpersonales y aceptan de forma pasiva las decisiones ajenas, de manera que es que hay veces que ni siquiera todo lo que tú quieras está bien. ¿Y dónde están tus propios deseos? Te has olvidado de ellos, ¿no? Tienen dificultad para expresar sus opiniones y los deseos propios. ¿Y qué es lo que les ocurre? Que esa rabia está en forma de resentimiento que han ido acumulando. Tienen la sensación de ser explotado y de no defenderse a sí mismos. Están enfadados consigo mismos. Hay personas que te dicen, no, no, yo nunca me enfado. Si no tuvieras enfado, tendrías algún tipo de disfunción cerebral. Quiero decir, que no la tienes, porque con el enfado naces. Es que no has aprendido a gestionarlo, no has aprendido a mostrar ese enfado de una manera sana. Entonces se ven constantemente en me callo, ¿vale? Lo cual voy acumulando esa rabia, no consigo lo que yo quiero y me callo. Entonces, de una manera inmediata, como que su ansiedad baja porque no se atreven a decir lo que quieren. Además, ellos piensan, serían el otro polo. Es como que si protesto, me vuelvo agresivo, me voy al otro polo. No se trata de eso. Cuando a mí algo me molesta, lo puedo decir de una manera asertiva. Lo puedo comunicar en aquel momento, decir, mira, no me ha sentado bien lo que estás diciendo, te pediría, por favor, que no lo hicieras. O, bueno, toda la formulación asertiva la hemos trabajado en la parte de asertividad del curso de comunicación, si queréis echarle un vistazo. Pero evidentemente hay muchas opciones entre el me callo o discuto abiertamente de una manera agresiva. Bien. Entonces, bueno, obviamente detrás de todo esto, tanto por la sensación de frustración de la persona que quiere tener todo controlado, como la persona que constantemente se está callando para no hacer daño o para responder a las necesidades de los demás, lo que va a ocurrir es que van todos a ir guardando ira. Si tienes mucha ira, repásate esto. Hay veces que aparece en forma incluso de depresión. Nos encontramos con depresiones que están debidas precisamente a esto. Vienen personas que o no pueden controlar las cosas y sienten que se están desbordando, o personas que están constantemente en esa parte sumisa y lo que les está pasando es que están perdiendo ya su sentido del ser, ¿no? El siguiente eje está el valgo por encima o el no valgo nada, ¿no? La valoración que hace la persona de sí misma, lo que se ve comprometido, y las emociones que suelen estar presentes son la vergüenza y el miedo a la humillación. ¿Qué pasa con las personas que se valoran de una manera excesiva? Que tienen esa necesidad de sentirse valioso, competente, digno de respeto y de admiración. Van a hacer de todo porque la gente les vea de esa manera, ¿no? Aunque aquí voy a hacer un inciso. Decía Adler, que era un psicólogo, decía que no existe el complejo de superioridad, sino que solamente existe el de inferioridad. Y ese complejo de inferioridad se puede mostrar a través de una apariencia en la valoración excesiva, lo que nos resulta personas que tienen rasgos aparentemente narcisistas o demostrarlo a través de una valoración deficiente, pero tanto en un polo como en otro, lo que hay en realidad es una valoración interna deficiente, aunque luego la diferencia está en cómo lo muestro a los demás. ¿Bien? Como os comentaba, hacen esfuerzos constantes para alcanzar logros, buscar ese reconocimiento y evitar amenazas a su propia autoestima. Son perfeccionistas, competitivos, que tienen una extrema sensibilidad hacia la crítica. ¿Por qué tienen esa sensibilidad? Porque necesitan mantenerse siempre aquí arriba y las críticas pueden ser constructivas, pero si me criticas me estás diciendo que estoy haciendo algo mal, por lo tanto estoy mostrando esa parte de mí que no me gusta, ¿no? Por eso os digo que, bajo mi punto de vista, en ambos polos nos encontramos que la realidad es que internamente no se está valorando ninguno de los dos, ¿no?
Y además se muestran arrogantes, con falta de empatía, expectativas irreales y presión personal excesiva, resultando en conflictos interpersonales. ¿Bien? Sin embargo, la valoración deficiente, aquí la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo esa persona dejó de darse permiso para valorarse? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con anterioridad? ¿Por qué cree que no es válido? Yo esa pregunta me la haría también en el caso de las personas que tienen que mostrar esa valoración excesiva, ¿no? Y la respuesta que pongo aquí es la mirada psicológica. Es importantísimo entender que al final todos los autos que tenemos, autoestima, autoeficacia, eh, autorregulación emocional, todo esto nos viene de quitarle el auto, de la palabra, esa palabra, regulación emocional, estima, eficacia, eso es lo que nos han tenido que transmitir nuestros padres, nuestros profesores durante la infancia, para que yo lo internalice como algo mío propio. Si mis padres, yo siento que mis padres me han estimado, siento que me estiman. No es que me estimen, seguro que nuestros padres, todos los padres estiman, vamos, tiene que haber algo muy grave para que no suceda esto, ¿no? Estiman a sus hijos, pero ¿le llega esa estima a tus hijos? Es decir, estoy todo el rato quizá desde el polo del control, no has hecho esto, no has hecho lo otro, tendrías que haber hecho esto mejor por parte de los padres. Entonces, ¿qué es lo que perciben nuestros hijos de esto? Bueno, pues la mirada psicológica es eso, es esa mirada que te dan tus padres. A lo mejor estoy haciendo algo y lo he conseguido, mamá, mira, he hecho esto, ¿no? Entonces la madre o el padre, ¿no? Se alegra mucho y se da cuenta y lo sabe mirar. Lo sabe mirar, el niño percibe que lo están mirando, ¿no? Cuando tiene algún tipo de logro y se comparten esas emociones de que qué bien, ¿no? Pero sin embargo, si me entrega algo y a mí me parece que, bueno, pues tampoco es para tanto lo que me han hecho. Ah, sí, sí, muy bien. Espera, que estoy trabajando, ¿no? En ese caso, pues posiblemente no le llegue todo esto, ¿no? Esa es la mirada psicológica. Yo recuerdo cuando me iba a escalar, ¿no? Y me iba sola, la diferencia de cuando te vas en grupo. Cuando te vas sola y llegas hasta arriba, es como, qué bien, pero no lo estoy compartiendo con nadie, ¿no? Pero cuando te ibas con amigos y bajabas la mirada y había alguien haciéndote así, a pesar de que tú habías hecho todo tu camino sin mirar hacia abajo, pues siempre, obviamente, te da esa sensación de compartir, ¿no? El miedo a ser expuesto como inadecuado, defectuoso o indigno y el temor a la humillación y el rechazo es lo que tienen muchas de estas personas, de manera que van a evitar ponerse metas elevadas que realmente podrían llegar a hacer. O sea, ellos pueden hacerlo, pero no luchan, tienen unas expectativas bastante pobres sobre sí mismos, ¿no? Entonces, pues como os comento aquí, evitan situaciones sociales, muestran retraimiento, autocrítica, severa sensibilidad a la desaprobación, ansiedad y depresión. Hay veces que si yo me valoro de una manera deficiente, no me voy a exponer en grupos, voy a tener posiblemente ansiedad social, que eso es uno de los diagnósticos categoriales precisamente del DSM-5. Pero claro, bueno, cualquier DSM es categorial, ¿no? Digamos que esto, a mi punto de vista, da mayor foco en lo que tenemos que trabajar. La autoafirmación, el egoísmo, sería el extremo activo y el otro extremo es la culpa y el mostrarme constantemente altruista a las personas. Aquí, las emociones que van a primar y la parte comprometida es la empatía, ¿no? Y la culpa, el sentirme constantemente culpable. Si estamos en el extremo egoísta, lo que nos encontramos es la necesidad de satisfacer los propios deseos y afirmarse constantemente a uno mismo, ¿no? Encontramos una tendencia a priorizar las propias necesidades sobre las de los demás. Conflictos interpersonales van a tener muchos debido a la percepción del egoísmo. La gente se va a dar cuenta de que siempre está pensando en sí mismo. Hay una falta de sensibilidad hacia las necesidades y deseos de los demás. Aquí, una vez más, hablaríamos, sería otra parte del tema de la agresividad versus el ser pasivo y no ser asertivo. ¿Por qué? Porque definimos también la agresividad como la tendencia a luchar por las propias necesidades sin mirar por las necesidades de los demás. Sin embargo, las personas que muestran un altruismo constante lo hacen para manejar la culpa. Se sienten que son verdugos constantemente, sienten que son los culpables de las emociones de los demás, de las cosas que ocurren.
sienten que ellos siempre pueden hacer algo por los demás y que si no lo hacen, no están no están respondiendo de una manera adecuada, ¿no? Entonces necesitan estar constantemente reparando, ¿no? Ya que se sienten, como os comentaba, completamente y constantemente perpetradores. Todo se va al cuidado de los demás como modo de cuidarse a uno mismo. Fijaros que dicen, por ahí, no me acuerdo quién es el autor que lo dice, pero que dice que el altruismo es una forma civilizada de egoísmo, porque en el fondo las acciones que están haciendo lo hacen para evitar su propia culpa, para que no se sientan culpables. Por lo tanto, dicen, es una forma civilizada de cuidarse a uno mismo, ¿no? De egoísmo. Tienen constantemente una sensación de autocastigo y autorreproche. Todas las personas que están en los dos polos lo pasan mal. O sea, el egoísta también lo pasa mal, creedme. Este eje habla acerca del histrionismo versus la asexualidad. Se llama el conflicto edípico y lo que compromete es el reconocimiento y disfrute de nuestro rol como hombres o mujeres, y lo que se suele sentir es timidez y vergüenza cuando estos polos no están bien regulados, o sea que no nos podemos mover bien a lo largo del eje, ¿no? El histrionismo, que además sabemos que hay un tipo de personalidad en el DSM, que es la personalidad histriónica, y aunque de este concepto se ha hablado mucho a lo largo de la historia. Se trata de la demostración, protagonismo y seducción constante. Hay una erotización de la conducta, hay emociones intensas y dramáticas para asegurarse la atención. Posiblemente a estas personas le faltó también esa mirada psicológica. Tengo que llamar la atención para que alguien me vea, porque siento que si no, nadie me ve. Necesito ser mirado, ser visto, porque si no me siento invisible. Bien. Buscan activamente ser el centro de atención y pueden usar su apariencia y conducta para atraer a los demás. Y la asexualidad, lo establecen aquí así, dicen que sería como algo más amplio, ¿no? No solamente la sexualidad. Son estas personas que lo que quieren es pasar completamente desapercibidas, porque tienen miedo precisamente a sentirse atraídos, ¿no? Pues imaginaros también qué les pudo pasar anteriormente. Todo esto son cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida para relacionarnos con personas. Os remito de nuevo a que veáis la teoría del apego, que comento en un vídeo acerca de teoría del apego y liderazgo. Sin embargo, la primera parte se entera acerca de la teoría del apego, para que lo entendáis mejor. Pero ¿qué habrá pasado en estas personas que quieren pasar desapercibidas? ¿Qué les ha pasado cuando han sido vistos? ¿No? ¿Y por qué tienen esa necesidad ahora? Entonces tienen constantemente esta postura contrastante al deseo de atención y aprobación sexual inherente en el histrionismo. El siguiente conflicto nos habla acerca de la identidad rígida, yo soy como soy, y la confusión de identidad. Lo que se ve comprometido es nuestro propio autoconcepto. ¿Quién soy? Es la identidad. Y hay cierto miedo y angustia, esa es la emoción que suele aparecer. Una vez más, yo creo que en ambos polos hay miedo y angustia a perder, a saber, a perder esa identidad de quién soy, a preguntarme que no tengo claro quién soy. Entonces, el de la identidad rígida se agarra a un tipo de pensamiento, a una manera de hacer, a su propia conducta, para decir yo soy esto. Y en el momento en el que hay algo que no cuadra con esa manera de ser, o sea, no quieren cambiar, es como no cambio, la cultura del no cambio, porque si algo cambia, entonces ya me siento que me da vértigo, me da mucho miedo todo esto. Y las personas que tienen esa confusión de identidad es todo lo contrario, es como que no sé quién soy, no sé qué pensar, no tengo creencias, pero en la parte opuesta. Había un filósofo que ahora mismo no recuerdo, me viene un nombre, pero no estoy segura, así que no lo voy a comentar, pero que escribió un libro, entonces bueno, tuvo bastante aceptación y luego escribió otro en el que había un cambio de ideas y le dijeron, no has sido fiel a lo que decías en el primer libro. Y él decía, claro, porque evolucionamos como personas y ahora, después de haber leído y haber tenido distintas experiencias, he llegado a otras conclusiones. Es decir, no hay nada malo en cambiar. Necesitamos cambiar para adaptarnos a las personas, para adaptarnos a los nuevos aprendizajes. Y eso es lo que nos va a hacer movernos. Va a haber momentos en la vida en los que nos sentamos un poco más confusos porque nos ha pasado algo que de repente me ha movido las bases de mi identidad, pero luego
y me iré forjando de nuevo otro autoconcepto, ¿no? Pero si yo me ciño a que esto es así y punto, pues voy a tener problemas de relación, ¿no? Y problemas intrapersonales también, ¿no? La rigidez del rol, hay una rigidez y resistencia al cambio o a tener nuevas experiencias. En temas de personalidad, una de las cosas que se miden precisamente es la apertura mental. En el caso de la rigidez de rol, no hay apertura mental. Hay conflictos con personas que tienen diferentes valores y creencias y tienen dificultad para adaptarse a nuevas situaciones o roles. Son muy vulnerables para las sectas, nacionalismos, racismos, ya que proporcionan rigidez de rol. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿No? Los nacionalismos dan precisamente esto, ¿no? Una identidad grupal en el que yo me puedo sentir que ya encajo aquí y ya no me voy a mover de aquí. Entonces todo el grupo mantiene esto, ¿no? Y precisamente es por ese miedo a irse al otro lado, ¿no? A esa confusión. Y la confusión de identidad, lo que hay es dificultad para desarrollar un sentido claro y coherente de uno mismo. No sé ni quién soy. Esto pasa muchas veces en terapia, pero no os asustéis, porque hay veces que yo puedo saber quién soy habitualmente, pero estoy atravesando un momento en el que, bueno, una crisis personal en la que tengo que volver otra vez a sentar las bases de quién soy. Eso ocurre a veces. Y ese es el tema, que tenemos que saber estar en ambos sitios o a la vez en rigidez de rol, cuando nos encontramos a lo mejor en un sitio en el que nos están, no lo sé, pues pudiera pasar con el tema de cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y los nazis estuvieron en Alemania, como algunas personas se hicieron, no fueron, no se movilizaron en ese eje, sino que yo voy a ayudar a que no haya un holocausto. Entonces se cerraron en ese rol y en ese momento fue lo que decidieron, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a lo largo de... hay veces que yo me puedo posicionar no a esto, no voy a tolerar esto, ¿bien? Y en ese caso sí que adoptas cierta rigidez de rol, pero a lo mejor es necesario en este caso, ¿no? Cuando hablamos de temas que es que realmente necesitas tener esa rigidez para no volverte o irte al lado oscuro, ¿no? Bien, estas personas con confusión de identidad sienten miedo y angustia debido a la falta de una identidad estable. Repito que esto ocurre, hay momentos en la vida que podemos encontrarnos ahí, porque de hecho, eso de moverse en el eje, sin embargo, sería el estar siempre confundido con quién soy, ¿no? Hay problemas en la toma de decisiones, una vez más, establecimiento de metas. Tienen relaciones inestables y dificultad para mantener compromisos a largo plazo. Bien, ¿para qué nos sirve estos ejes? Pues en terapia nos sirve para evaluar la dinámica interna de la persona, para entender cómo es, para entender cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas subyacentes a la demanda que el paciente nos trae. Además, nos permite diseñar intervenciones específicas porque vamos a focalizarnos en los ejes que no están bien para trabajar en ellos. Si te has visto el vídeo y no vas a terapia y te has identificado en alguno de estos ejes, pues será trabajar desde la conciencia para permitirte mover al otro lado. Si ves que te atascas, pues pide ayuda psicológica, ¿no? Entonces, en este caso, diseñamos intervenciones para adaptar las técnicas terapéuticas para abordar precisamente estos conflictos que hemos identificado y lo abordaremos de la manera más efectiva posible. Y promover la autoconsciencia, que es de lo que os acabo de hablar, que es ayudar al paciente a reconocer y comprender sus propios conflictos internos, facilitando el proceso de cambio y crecimiento personal. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides que puedes suscribirte al canal para recibir más vídeos, le puedes dar a like, te lo agradeceré, porque ya sabéis que esto funciona todo por algoritmos y cuantos más likes hay, el vídeo es más visible. Podéis compartir con quien queráis y comentarlo si tenéis, os ha gustado, si hay algo que creéis que tiene que mejorar, también lo podéis decir. Y bueno, cualquier comentario va a ser bienvenido. Bueno, pues os doy las gracias una vez más por estar aquí y acompañarme en este vídeo. Bueno, como siempre, os recomiendo que todos estos vídeos que hago realmente es para desarrollar autoconsciencia y para que os podáis manejar mejor. Bien, pues os mando un abrazo, gracias de nuevo y nos vemos en otros vídeos.